Muy buen día para todos y bienvenidos a este nuevo webinar donde vamos a hablar de las mejores prácticas de ITSM, un caso de éxito. En el día de hoy tenemos el gran honor de contar con un excelente invitado que nos va a contar todo acerca de su experiencia en el Banco de EMI. Él es Byton de la Cruz, quien es el gerente de la mesa de servicios de TI del Banco Múltiple de EMI. Pero para iniciar un poco vamos a hablar de quién es el Banco de EMI y qué es lo que vamos a hacer hoy. El Banco de EMI es una de las organizaciones financieras más importantes de República Dominicana y ha logrado establecer la gestión de servicios de TI impecable, apoyándose además en herramientas de monitoreo y para garantizar todos los servicios tecnológicos indispensables a la compañía. El Banco de EMI además ha sido una parte fundamental en la sociedad de República Dominicana, ya que ha apoyado ese sector financiero que podemos llamar informal, así que tiene un gran reconocimiento en este país. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que Byton nos dijera un poco más acerca del Banco de EMI, quiénes son, cuál es su objetivo comercial, qué representan, cuál ha sido su crecimiento reciente. No sé si ahí tú me puedas contar algo. Claro que sí, Wilson, con mucho gusto. Nosotros somos una entidad financiera. Nuestra misión principal es impulsar el desarrollo sostenible de nuestros clientes, creando un efecto social positivo en los sectores menos favorecidos de la sociedad dominicana. La idea principal de nosotros es ayudar a bancarizar a las personas, dándole una oportunidad en el sector financiero. Y por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, el objetivo de ser una entidad bancaria referente a nivel nacional e internacional, basada en servicios financieros con procesos simples, ágiles, que nos permitan incentivar el crecimiento, la sostenibilidad y grandeza para empleados, accionistas y la comunidad a la que sirve y acompaña. Esa es básicamente nuestra visión. Y como te mencionaba, nuestro principal nicho es los microcréditos, ayudar a las personas ofreciéndoles facilidades de préstamos que les permita incursionar en la banca. Pues bien, esto no fue la excepción para la gestión de servicios de TI, sobre la cual se soportan muchos procesos de tomas de decisiones y habilitación de los diferentes servicios necesarios para sostener la operación de cualquier negocio. Así, de esta forma, se puede garantizar que podían continuar bajo la pandemia. La pregunta que quiero hacerte o lo que quiero que nos compartas hoy, Byton, es que si nos puedes compartir cómo fue tu experiencia, cómo fue la experiencia del Banco de EMI en ese sentido y cómo fue el proceso de adopción para los usuarios y equipo de TI en esta nueva normalidad. Bueno, sí, sí, si bien es cierto que la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19 ha marcado un antes y un después en todas nuestras organizaciones, en nuestro caso nosotros no fuimos la excepción, ya que los procesos de negocio sufrieron un cambio importante en nuestro caso, y eso hizo que la gestión de servicios tenga que soportar un modelo masivo de trabajo remoto, cambiando varios paradigmas en nuestra organización. También nos tocó un cambio en la necesidad de la continuidad de negocio, porque la palabra pandemia no existía en este plan. Entonces, como hubo cambios en los procesos de negocio, TI tuvo que adaptarse rápidamente para soportar este modelo masivo de trabajo y también tuvimos que enfrentarnos al tema de la capacitación con los usuarios, porque se cambió a una colaboración virtual en toda la organización y afrontar esas necesidades de continuidad de negocio que no habíamos contemplado. O sea, fue un cambio básicamente de paradigma en toda la organización. Desde la perspectiva de ITSM, ¿cómo han soportado estos cambios organizacionales? Y si nos puedes compartir alguna recomendación de cómo mantener esta comunicación efectiva y cómo podemos socializar estos cambios a los usuarios, tanto internos como externos, de la compañía. Bueno, una pregunta muy interesante. En nuestro caso particular, tuvimos que flexibilizar ciertas complejidades en la organización, sobre todo el tema de los SLA, sin obviamente dejar de medir los servicios. En este caso, nosotros nos enfocamos en presentar resultados y también nos enfocamos en mantener la continuidad del negocio, así como en mejorar la experiencia del usuario, preservando la salud, obviamente, de nuestros colaboradores. Y en este caso nosotros desarrollamos un flujo presencial especial para nosotros manejar la nueva normalidad, facilitando la agilidad en el tema de los procesos, para de esa forma nosotros poderles responder a nuestros clientes, lo que incluyó hacer algunas integraciones tecnológicas. De esa forma nosotros pudimos, ¿verdad?, soportar estos cambios organizacionales.
comenzó la pandemia, todos se fueron a trabajar a la casa. ¿Cuánto tiempo ustedes tomaron en decirles a los usuarios, mire, ahora vamos a seguir trabajando de esta forma? ¿Fue fácil para ustedes esa transición o demoraron algún tiempo especial? Bueno, realmente no fue tan fácil porque fue algo que nos agarró de sorpresa. Y fue un proceso que lo fuimos haciendo gradual, ¿verdad? Sí. Según recibíamos las notificaciones del gobierno con respecto al avance de la pandemia, fuimos gradualmente segmentando los usuarios, algunos de manera presencial y otros fueron, ¿verdad?, a sus hogares a trabajar. Eso hizo que la gestión de ITCM tuviera que ir respondiendo acorde a los cambios con las configuraciones para que los usuarios pudieran seguir prestando los servicios aún desde la casa, flexibilizando en el tema de que atendíamos a las personas incluso hasta por WhatsApp, correos electrónicos y con nuestra herramienta de Service Desk también, pero como ITIL se centra en lo que es la generar valor al negocio, nos enfocamos en que el negocio siguiera caminando para de esa forma nosotros poder apoyar a nuestros clientes y seguirle prestando el mismo servicio con la misma calidad, a pesar de que organizacionalmente las circunstancias habían cambiado para todos. Posiblemente fue fundamental la adopción o bueno, la continuidad de ese acceso a un catálogo de servicios, tal vez a un catálogo donde los usuarios pudieran continuar o pudieran ver, bueno, qué servicios tengo yo aquí ahora trabajando desde casa, qué puedo pedir, ahora cómo pido esas cosas. Supongo que eso fue algo fundamental también. Sí, realmente fue muy fundamental, porque la gente, de repente el usuario aprendió a conectarse desde casa a su computadora y hubo que mostrarle cómo hacer todo eso, ayudarlos en el proceso para que pudieran arrancar a trabajar. Y obviamente el catálogo de servicios cumple una parte fundamental en todo este proceso, porque el usuario sabe por dónde, ¿verdad?, solicitar lo que necesita. Y que si tenemos un catálogo de servicios claro, definitivamente le facilitamos al usuario el poder tener acceso al soporte necesario en el tiempo oportuno. Me gustaría saber para el Banco DEMI qué tan importante es la implementación de estas mediciones de experiencia y por dónde creen que se debe empezar para todos los asistentes, los que se están escuchando, por dónde deberían iniciar a medir este tipo de experiencia. Bueno, definitivamente, Wilson, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, como uno de nuestros objetivos organizacionales es la mejora continua, en nuestro caso, nosotros fortalecimos la atención del primer nivel de contacto, tanto para los clientes como para los usuarios. Eso fue clave. Con el fortalecimiento de este primer nivel, nosotros pudimos mantener al usuario actualizado de manera constante, informándoles los servicios habilitados de manera clara, concisa y profesional. Y también nos enfocamos en presentar resultados medibles, aunque flexibilizamos en la gestión de los servicios. En este caso, como le mencionaba, el tema de los acuerdos de niveles de servicios es lo que nos permite saber a nosotros dónde estamos. Pero además de eso, nosotros nos esforzamos en medir, en tratar de reducir al mínimo la cantidad de llamadas perdidas con el primer contacto. Entonces, ese fue uno de los principales objetivos nuestros. Una de las principales motivos y razones de tener una mesa de servicios, precisamente el que todo se ataque, por ponerlo de esa manera, en un primer nivel, ¿no? Que realmente ya el staff de segundo o tercer nivel, pues se convierta en un staff estratégico, ¿no? Que no sea un apagafuegos, ¿no? Como comúnmente se les denomina. Entonces, realmente es muy interesante que tengamos bien claras, o que ahorita en este caso, como comenta Byton, que tengan bien claras esos SLAs, los objetivos que buscan más que nada para la satisfacción y ese customer experience de sus clientes, ¿no? Porque realmente ese es el enfoque, ¿no? Y muy cierto, muchas veces inclusive el tema del apoyo moral más que el técnico es muy importante, porque el usuario a veces se siente desesperado de que no tiene una ayuda, no puede hacer algo. Y realmente nosotros tenemos que tener esa capacidad de resiliencia y empatía, principalmente. Creo que es algo que Byton es lo que nos quería transmitir, porque realmente para nosotros como staff de TI se nos puede hacer fácil lo que pasa es que tienes esta configuración y lo haces aquí, o la configuración la haces allá, pero hay personas, hay consumidores finales que son cero tecnológicamente friendly o amigables, ¿no? Entonces, cualquier cosita, detalle, es un tema de frustración, ¿no?
Así es. Y apoyando lo que mencionas, Luis, nosotros tenemos aquí un lema y es que, como ustedes saben, la calidad del servicio de un service desk se mide al final con la satisfacción del cliente. Entonces, nosotros tenemos la meta de hacer que el usuario se sienta bien con nosotros, se sienta cómodo. Eso del apoyo moral suena un poco jocoso, pero si el usuario no se siente cómodo, no puede arrancar a hacer sus labores. A veces es solo un clic que uno da en la asistencia, pero es el detonante para que el usuario pueda comenzar a realizar sus tareas. Por eso nos enfocamos, nos olvidamos del tema de la capacidad del usuario, de si tiene o no tiene capacidad, y nos enfocamos más a que se sienta cómodo, se sienta soportado y se sienta que tiene un área de TI que lo apoya para que pueda realizar sus labores. Para eso nosotros nos hemos puesto como meta en el Service Desk quitarnos, hacernos el tecnicismo no existe en la mente del usuario. O sea, el usuario es un niño, el usuario es alguien que tenemos que atender step by step. O sea, asumimos que es alguien que tenemos que guiar desde cero, porque a veces los técnicos queremos entender y queremos que el usuario vaya a nuestro ritmo, a nuestra velocidad, pero ese no es el caso. El usuario es un usuario y es uno de los bienes más, o el bien más preciado, como yo le llamo, de la empresa y tenemos, ¿verdad?, que hacer que se sienta bien. Por eso la meta nuestra en el Service Desk ha sido en el primer nivel, hacer que el usuario se sienta bien y olvidarnos si el usuario sabe o no sabe, guiarlo desde cero para que pueda ofrecer el servicio. ¿Cuáles son las recomendaciones o sugerencias de cómo implementar una buena estrategia para lograr los objetivos de negocio en el menor tiempo posible? Obviamente estamos ahorita con un pequeño contexto de pandemia, ¿no? Que tuvimos que cambiarnos y reestructurar nuestro juego de manera muy, muy rápida. Sí, 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 es definitivamente es así. Nosotros en este sentido, te puedo mencionar que tener un catálogo, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, un poquito anterior, un catálogo de ofertas de servicios de TI claramente definido, categorizado y con flujos de valor necesarios, debidamente diseñados y tener reglas de negocio claramente definidas en un lenguaje no técnico, definitivamente esa es la clave. Esa es la clave para poder implementar, ¿verdad? Poder lograr ese éxito en un service desk. Cuando uno tiene un catálogo claro y definido, y con la debida priorización de los servicios, sobre todo en la banca. En la banca, como manejamos temas regulatorios, es importante siempre estar en línea, es importante siempre hacer los envíos pertinentes y es importante cumplir con ciertos servicios críticos. Por eso tener un catálogo claro, definido y categorizado con un excelente flujo, eso definitivamente es clave. Y me siento contento porque la herramienta que utilizamos permite todo eso y nos permite hacerlo incluso de manera automática. El Service Desk Plus, ¿verdad? Nos ha ayudado mucho en este sentido. ¿Cómo están accediendo actualmente al catálogo? ¿Lo tienes público o lo tienes dentro de una intranet a la cual acceden únicamente por una VPN? Cómo estás permitiendo que los usuarios, ahora trabajando desde casa, accedan a ese catálogo? Obviamente le hemos permitido tener acceso remoto a nuestra herramienta de servicios. Nosotros tenemos el catálogo publicado en nuestra herramienta de Service Desk, como ya te mencioné, Service Desk Plus, y ahí tenemos el catálogo claro, segmentado, y lo tenemos disponible. Cada usuario tiene disponible los servicios que utiliza. Y eso permite, ¿verdad?, que el usuario pueda reportar los incidentes puntuales por la vía puntual para que podamos darle una mayor asistencia en el menor tiempo posible. En base a la experiencia tuya, ¿cómo fue el proceso de concientización a los usuarios para utilizar esta mesa de servicios? Ya nos dijiste que el catálogo fue algo fundamental, pero yo Sí. creo que ella quiere saber desde el inicio, no solamente con la pandemia, sino desde el inicio. ¿Cómo fue que tú concientizaste, socializaste esa mesa de servicios para que pudieran centralizar todas las atenciones en ese canal de atención? ¿Nos puedes dar ese tip o qué fue lo que tú usaste ahí? Claro que sí, esa es una excelente, muy buena esa pregunta, porque cuando tú inicias, ese es un reto que todos tenemos. En nuestro caso, nosotros hicimos una campaña de concientización de todos los servicios que TI ofrece.
Generalmente los usuarios solamente saben que entran a una herramienta en muchos casos, efectúan una labor, nosotros le pusimos nombre a esa herramienta que el usuario utiliza e hicimos una campaña en todo el banco enviando una notificación masiva, este es el servicio tal, cualquier incidente sobre este servicio pueden reportarlo vía Service Desk, aquí está el enlace, aquí está el número. Y hicimos esa campaña con cada servicio que ofrecemos y con cada servicio que tenemos en nuestro catálogo de servicios en el Service Desk. O sea, eso permitió que la gente sepa lo que TI ofrece, lo que ellos utilizan y sepan cómo pueden reportar de manera puntual cualquier incidente que ellos tengan en ese caso. Pero respecto a esto, a esta dinámica de extender la mesa de servicios bajo la metodología de gestión de servicios de TI a otras unidades de negocio, ¿también está pasando en tu organización? En caso de ser afirmativa esta respuesta, ¿puede indicarnos cuál fue cuál puede ser, o negativa, o de pronto están planes todavía, cuál puede ser Sí, el sí. factor diferenciador que permitiría extender esta gestión de servicios a otras áreas de negocio del Banco ADEMI? Sí, bueno, yo diría que el factor determinante es que tú puedas medir los servicios que ofreces. Bueno, nosotros se nos acercó el área de ingeniería y conversamos un poco sobre cómo se manejan las solicitudes de asistencia aquí y ellos quedaron encantadísimos porque nos confesaron que como soportan todo el banco en términos de remodelación, en términos de averías y todo eso, también dan asistencia y al usuario. Y se acercaron, conversamos un poco, le mostré cómo lo hacemos y quedaron súper encantados. Y, y van a adoptar esa metodología de llevar un control de solicitudes de todas las asistencias que brindan al usuario, porque se dieron cuenta que se puede medir, se puede mejorar, se puede saber qué es lo que más está dañando la entidad y para atenderlo desde la causa raíz, que es lo que nos ayuda a hacer el service test en tecnología. Nosotros podemos determinar cuáles son los servicios que más están afectando, por qué, y eso nos permite incluso ser proactivos con una buena gestión de problemas y atacar el caso de causa raíz. Pero si no sabemos lo que recibimos, no sabemos de dónde viene, simplemente atendemos casos aislados, no podemos tomar esas medidas de mejora. Y sí, además de esa área, otras áreas internas también entiendo que se van a ir uniendo a este tema de la gestión de servicios. ¿Cuál crees, Byton, que puede ser la mejor estrategia para controlar estos eventos? ¿Y qué eventos son los particulares que se deben de considerar en la gestión de ITSM para su revisión, análisis, la causa raíz principalmente, como lo comentabas en un inicio, de una forma tal que se pueda evitar, hablando proactivamente, evitar alguna interrupción del servicio? Yo entiendo que en este sentido, la estrategia es tener un proceso de gestión de eventos debidamente definido, con roles asignados que permitan gestionar la capacidad, la disponibilidad y determinar qué acciones pudieran desencadenar ciertos eventos. Para eso nosotros hemos definido alertas debidamente parametrizadas que nos permitan tomar acciones oportunas de manera proactiva. Esto implica tener notificaciones puntuales, ¿verdad? Porque no queremos algo que nos esté mandando correos, sino tener notificaciones claras que inmediatamente te llegue una alerta, pues se tome una acción proactiva para evitar una interrupción en un servicio. También, obviamente, esto es bueno tenerlo de manera automatizada y hacer análisis, ¿verdad? De estos eventos que nos permitan ver cuál es la causa raíz y darle seguimiento. Y en este sentido, cuando tenemos una buena gestión de eventos documentada y planificada, esto nos permite hacer cambios oportunos. Y ahí entra en juego lo que es la gestión de cambios, porque muchos eventos definitivamente requieren un cambio oportuno para evitar la interrupción del servicio. Entonces, cuando tenemos una gestión de eventos debidamente parametrizada, eso nos permite hacer cambios oportunos en nuestra infraestructura que nos permitan soportar los servicios que ofrecemos. Porque no es lo mismo hacer un cambio de emergencia debido a una caída que tener una alerta oportuna de manera calmada, programar un cambio ya con un RFC, con un rollback definido, sabiendo los servicios que pudieran impactarse.
que hacerlo, ¿verdad?, de manera ya con el incidente encima. Yo quisiera saber si se apoyaron en la gestión de cambios que tiene la gestión de servicios de TI para implementar estos cambios que pudieron ser, digamos así, más robustos a la hora de no adaptar, sino adaptar la tecnología a esta modalidad de trabajo remoto. ¿Sí se apoyaron en la gestión de cambios o fue algo que tuvieron que hacer de un momento a otro? Definitivamente nos apoyamos en la gestión de cambios, porque sean, ¿verdad?, cambios de emergencia o cambios debidamente programados, la pandemia nos obligó a hacer cambios para poder soportar el negocio. Y la gestión de cambios sí nos ayudó muchísimo. Nos ayudó porque al nosotros tener un incremento de llamadas de los usuarios, no es tan fácil, ¿verdad?, mantener los servicios sin que, sin que hayan interrupciones. Entonces, la debida gestión de cambios nos permite hacer eso, nos permite hacer cambios que sean transparentes para el usuario, porque ya de por sí tenemos, ¿verdad?, con la pandemia, la atención y todo, y que ahora hagamos un cambio que afecte el servicio operativo normal, eso, ¿verdad?, complicaría la jugada para crear valor al negocio. Entonces, la gestión de cambio es determinante para en momentos de crisis hacer mejoras sin que se afecten los servicios que ofrecemos al mismo tiempo. ¿Cómo les ha ayudado a hacer esa diferenciación entre la gestión de cambios y un cambio organizacional? Sí, para eso es bueno saber qué es un cambio. En términos de gestión de servicio y en términos de tecnología y de buenas prácticas según ITIL, un cambio es cualquier adición o modificación de un servicio que ya está en producción. Eso es un cambio. Cualquier adición que le vamos a hacer, cualquier modificación que pudiera parecer simple para un técnico, pero que pudiera impactar en uno de los servicios que ofrecemos, todo eso es un cambio tecnológico. Si tenemos eso claro, eso nos permite entender ya más fácil lo que es un cambio organizacional. Entonces, lo primero es tener claro eso, que es un cambio, tener políticas claramente definidas en este sentido, los diferentes tipos de cambios documentados y con un CAP claramente definido, ¿verdad? Cuando tenemos eso claro, ya ahí no tenemos duda en diferenciar estos tipos de cambios. Hay un estudio de una compañía que se llama Benson Bourne en el Reino Unido, donde encuestó a más o menos alrededor de 3.400 tomadores de decisión en temas de TI y reveló que al menos el 86% de estos consultados asegura que la nube híbrida es un modelo de operación ideal. Más sin Ujú. embargo, hay que tener en cuenta que esto puede ser ideal para un sector del comercio definido. Hay sectores como por ejemplo la banca, que no es tan fácil, no solamente porque sea la banca, sino por regulaciones nacionales, leyes nacionales que impiden hacer esto. Pero igual está ahí, ese cambio hacia la nube, esa implementación de infraestructura híbrida está ahí y está casi siempre como una opción para todas las empresas y ya han venido migrándose muchas de ellas allá. Pero Ujú. específicamente para ustedes, Banco Ademi, ¿este escenario también se da? Si es así, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para no perder el control de toda su infraestructura y, por supuesto, seguir asegurando que el servicio se sigue prestando tanto para usuarios externos como internos de la misma forma? Sí, definitivamente yo antes decía que el cloud era el futuro, pero ahora tenemos que decir que es el presente. Entonces, eh, todas las organizaciones hemos tenido que enfrentarnos, ¿verdad?, a la realidad que es el cloud. Aunque obviamente por los temas que ya mencionas, gubernamentales y todo eso, la banca ha ido en un proceso un poquito más lento. Sí, ya es una realidad el tema del cloud, es una realidad. Y también estamos completamente de acuerdo de que la infraestructura híbrida es el norte, sobre todo en la banca. Porque sí, hay servicios que podemos migrar, pero definitivamente hay otros servicios que preferimos tenerlos en nuestro on-premise, como decimos, ¿verdad? Pues preferimos tenerlo en nuestra organización. Pero independientemente de todo, yo entiendo que como en la banca manejamos muchos servicios críticos, que trabajamos con dinero, con productos y servicios financieros, y tenemos servicios críticos, independientemente, tenemos que abordar el tema del monitoreo. O sea, sin importar que estén en la nube, sin importar que estén en nuestras instalaciones, tener un monitoreo claro de los servicios es lo que nos va a permitir tener una continuidad de nuestro negocio y poder seguir prestando un buen servicio a los usuarios. Obviamente,
tomando acciones proactivas con este monitoreo, no solamente tenerlo. Pues los equipos de TI actualmente ya están adoptando cada vez más la metodología de DevOps, ¿no? Para, como bien comentabas, para cortar el tema de desarrollo y la entrega o el consumidor final. Pero nunca se ha dejado de lado las mejores prácticas de ITIL, sobre todo a la hora de gestionar los servicios de los mismos. ¿Cómo crees, Byton, que puedan convivir estas dos metodologías, lo que es DevOps más ITIL, o por el contrario, tiene que ser algo muy, muy tajante o radical, que tiene que ser una o debe de ser la otra? Muy buena pregunta y muy acorde con los tiempos, sí, sí. Mira, personalmente yo entiendo la experiencia que ambos marcos de referencias pueden convivir. Porque, por ejemplo, DevOps acorta la distancia entre el desarrollo y las aplicaciones. Y sus principios básicos son la comunicación abierta, la colaboración y, y los objetivos compartidos. Y aunque a diferencia de, por ejemplo, el marco de referencia ITIL, no hay un documento oficial de prácticas recomendadas para los equipos que utilizan DevOps, sin embargo, en términos generales, podemos estar de acuerdo en que DevOps consiste esencialmente en ofrecer valor empresarial a una organización y eso es lo que persigue ITIL, generar valor al negocio ofreciendo servicios. O sea que ambos marcos de referencia pueden convivir perfectamente en la organización. ¿Cómo se mantiene el equipo motivado? ¿Qué sugerencia le puedes dar a esta persona para que mantenga su equipo motivado y que siga siendo empático con la atención de los incidentes que recibe? Bueno, personalmente yo creo en los ambientes de trabajo flexibles, cómodos y la meta, y en mi caso particular, trabajo enfocado a resultados. Entonces, si tú tienes un service desk que tú puedes darle los recursos necesarios para que puedan trabajar incluso desde casa, eh, los recursos tecnológicos necesarios, puedan darle asistencia cómodos, ¿verdad? Eh, Siendo flexibles. O sea, en síntesis es tener un ambiente de trabajo cómodo que permitan que tus técnicos se sientan apoyados, dándole los recursos que necesitan, tanto tecnológicos como administrativos, haciendo que tus técnicos se sientan apoyados. Eso es un plus grandísimo, porque se sienten comprometidos con la empresa y eso se refleja en el servicio que ofrecen. Definitivamente hemos tenido que flexibilizar en muchas cosas. O sea, que yo entiendo que también flexibilizar con nuestros help desks, con nuestro personal que nos acompaña día a día, hacer que se sientan en entornos de trabajo cómodos, con sus recursos tecnológicos adecuados, eso va a ayudar muchísimo a afrontar el reto. Y la escucha, porque como ya sabemos, las llamadas se dispararon, estamos atendiendo más casos. A veces nuestros técnicos también se sienten saturados y quieren sentirse escuchados. Y eso es esa es la clave. O sea, hay que dedicarle tiempo a nuestros técnicos, que son muy esenciales. Y a veces ya en mi caso me he dado cuenta que algunos, con solamente escucharlo, ya se sienten cómodos, bajan la tensión y vuelven a dar un buen servicio a los usuarios. O sea, yo entiendo que esa es la clave. Ahora, para los técnicos, ¿cuál fue el reto para alinear estos ingenieros de soporte en dar seguimientos y documentación y alinearlos a las mejores prácticas? ¿Tuviste algún reto en particular? ¿Tuviste que mejorar, digamos, el entrenamiento local, certificarlos en algo? Sí, sí. La meta, si tú tienes un service desk que no está certificado en ITIL, eh, es un poco más difícil recorrer el camino hacia dar un buen servicio, sobre todo cuando las circunstancias cambian, como fue el caso, ¿verdad?, de la pandemia que nos cambió todo. Entonces, una de las metas que inicialmente tuve fue hacer que todo mi service desk, todo mi personal, esté alineado con esta buena práctica de gestión de servicios de ITIL, porque es lo que nos permite ser empáticos, es lo que nos permite decir, espérate, que el usuario tiene un lío, me voy a desahogar solo, pero le voy a dar la asistencia. Y definitivamente esa es, o yo diría, uno de los principales objetivos ahí que nos puede ayudar a mejorar mucho. Si el usuario está alineado a las buenas prácticas, perdón, el usuario no, nuestros técnicos, nuestros help desks, eso va a ayudar a que ellos tengan más empatía a la hora de brindar un buen servicio. Sí. Muchas gracias, Wilson. Muchísimas gracias, Byton. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también. Bueno,
Entonces, hasta una próxima. Bye bye. Hasta pronto.